Capítulo 4. El precio del reencuentro. El ejemplar de la revista tardó 3 días en llegar a la mesita de café de la vieja casa de los Ferran. Roberto, cuyos negocios clandestinos de apuestas y malas inversiones lo habían dejado al borde del embargo ejecutivo, contempló la fotografía con una mezcla de incredulidad y codicia salvaje. Elena, cuyos rasgos se habían amargado por los años de decadencia, llamó a Valeria, quien ahora vivía de trabajos precarios tras un divorcio conflictivo. Míralo, susurró Roberto, golpeando el papel con el dedo índice. El pequeño parásito se escondió bien. Y míralo ahora, nada en oro. Mientras nosotros nos hundimos, él se da la gran vida con el apellido que le dimos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valeria, cuyos costosos tratamientos de mantenimiento médico seguían siendo una carga financiera. Ese dinero nos corresponde. Si no hubiera sido por mi enfermedad, ni siquiera habría nacido. Nos va a dar lo que es nuestro, sentenció Roberto con una sonrisa torva. Hasta el último céntimo. 2 semanas más tarde, la secretaria de Alan le anunció por el intercomunicador una visita no programada. Señor Ferran, hay 3 personas en recepción. Dicen ser sus padres y su hermana. No tienen cita, pero insisten en que es un asunto familiar urgente. He intentado decirles que está ocupado, pero el hombre está armando un escándalo. Alan sintió que el aire de la oficina se volvía denso, como el de la habitación del hospital de su infancia. Se ajustó el nudo de la corbata, exhaló lentamente y apoyó las palmas de las manos sobre el escritorio. Déjalos pasar, Marta. Y cancela mis reuniones de la tarde. La puerta de doble hoja se abrió. Roberto entró primero, con el pecho erguido y una familiaridad impostada que a Alan le revolvió el estómago. Elena lo seguía con la mirada baja, evaluando el valor de las obras de arte que colgaban de las paredes. Valeria cerraba el grupo, observando a su hermano menor como si fuera un extraño que llevaba una máscara conocida. Vaya, vaya, dijo Roberto, extendiendo los brazos. El hijo pródigo no solo está vivo, sino que se ha convertido en un rey. ¿Así es como tratas a los que te dieron la vida, Alan? ¿Huyendo como un ladrón en la noche y dejándonos con tus deudas? Alan no se levantó de su silla. Permaneció inmóvil, observándolos con la misma frialdad con la que analizaba un balance financiero en quiebra. No dejé deudas, dijo Alan, su voz sonando baja y modulada. El dinero que gané en el taller hasta el último día cubría con creces cualquier gasto simulado de mi manutención. ¿Qué quieren? No te pongas digno con nosotros, intervino Elena, dando un paso adelante y golpeando el escritorio. Tu hermana necesita asistencia médica especializada que no podemos pagar. La casa familiar está a punto de ser subastada por el banco. Tú estás aquí, facturando millones gracias a la salud que tienes. Una salud que preservamos cuidándote cuando eras un crío. Nos debes todo lo que eres. Queremos una compensación. 5 millones de euros y el traspaso de una de tus sociedades de inversión a nombre de tu padre. Alan dejó escapar una risa corta, desprovista de cualquier atisbo de alegría. ¿5 millones? ¿Por haberme utilizado como un banco de órganos andante y luego como un esclavo laboral? La respuesta es no. Tienen 3 minutos para abandonar este edificio antes de que la seguridad privada los saque a la fuerza. Roberto se inclinó sobre la mesa, sus ojos inyectados en sangre. Su tono pasó de la falsa indignación a una amenaza velada y peligrosa. Piensa bien lo que haces, muchacho. No hemos venido aquí a pedir limosna. Si no firmas un acuerdo de transferencia antes del viernes, iremos a las televisiones, a los periódicos, a tus inversores. Les contaremos cómo el gran Alan Ferran dejó morir de hambre a sus padres y a su hermana enferma mientras él compra propiedades de lujo. Destruiremos tu reputación antes de que acabe la semana. En este negocio, la confianza lo es todo, ¿verdad? ¿Qué pensarán tus socios cuando sepan qué clase de monstruo eres? Capítulo 5. La estrategia del sacrificio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Alan se quedó solo en la inmensidad de su oficina. Sabía que Roberto no faroleaba. En el mundo de las altas finanzas, la percepción era una realidad económica. Un escándalo que involucrara abandono familiar y disputas legales sórdidas provocaría que los fondos internacionales retiraran su capital de Ferran y Associates en cuestión de horas. Sus contratos de reestructuración se cancelarían y la empresa iría a la quiebra.
Pasó las siguientes 48 horas encerrado en su despacho, analizando cada línea legal, cada documento de su infancia y cada cuenta bancaria de sus padres. Descubrió que Roberto había estado involucrado en una red de fraude fiscal menor y falsificación de pagarés, para mantener a flote sus deudas. Sin embargo, utilizar esa información judicialmente llevaría meses, y el ataque mediático de su familia era inminente. El jueves por la noche, Alan llamó a su mentor y socio principal, el profesor que lo había ayudado en sus inicios, Mauricio Vance. Mauricio, necesito que prepares un documento de transferencia de activos de emergencia, dijo Alan, mirando la ciudad a través del ventanal. Voy a ceder el 70% de mis acciones de la firma principal a la fundación de la universidad. ¿Estás loco, Alan? La voz de Mauricio al otro lado del teléfono era de absoluta alarma. Eso te quitará el control mayoritario. Te quedarás casi desprotegido frente al Consejo de Administración. ¿Por qué harías eso? Porque para ganar una guerra contra alguien que no tiene nada que perder, tienes que demostrar que tú estás dispuesto a perderlo todo, respondió Alan con serenidad. Prepara los papeles. Mañana por la mañana citaré a mi familia para la firma del acuerdo que pidieron. El viernes a las 10 de la mañana, los Ferran regresaron a la oficina, acompañados por un abogado de dudosa reputación que habían contratado con el último dinero que les quedaba. Roberto sonreía con el triunfo de los carroñeros. Veo que has entrado en razón, dijo Roberto, sentándose y sacando un bolígrafo estilográfico. Sabio movimiento, hijo. La sangre es la sangre. Alan colocó sobre la mesa un grueso fajo de documentos legales. Aquí están los contratos de transferencia, dijo Alan, manteniendo los brazos cruzados. Establecen que la sociedad limitada Alpha Solutions, que actualmente gestiona una cartera de activos valorada en 4 millones de euros, pasa a ser de la total propiedad de Roberto y Elena Ferran. Además, se incluye una cláusula de indemnización directa en efectivo de 1 millón de euros pagadera en un plazo de 30 días. El abogado de la familia revisó los documentos a toda prisa, asintiendo con la cabeza hacia Roberto. Todo parece en orden, señor Ferran. Los activos están libres de cargas aparentes y la transferencia es irrevocable una vez firmada. Roberto y Elena firmaron con las manos temblorosas de codicia. Valeria observaba el proceso con una pizca de sospecha, pero la visión del documento oficial calmó sus dudas. Cuando terminaron, Roberto se levantó y guardó su copia del contrato en la chaqueta. Ha sido un placer hacer negocios contigo, Alan, dijo con ironía. Al final, resultó que sí servías para algo más que para dar sangre. Alan los miró salir. En su rostro no había derrota, sino la fría satisfacción del ajedrecista que acaba de ejecutar un gambito definitivo. Capítulo 6. El giro del tablero. 3 semanas después de la firma, la trampa que Alan había diseñado con precisión milimétrica se cerró sobre la familia Ferran. Roberto recibió una citación judicial de urgencia de la Audiencia Nacional, acompañada por agentes de la Brigada de Delitos Económicos. El motivo, la sociedad Alpha Solutions, que Alan les había transferido con tanta facilidad, no era una simple cartera de inversión limpia. Alan la había utilizado durante los últimos 6 meses para absorber, de manera legal pero sumamente compleja, los activos tóxicos y las deudas vinculadas a una investigación de fraude fiscal que pesaba sobre una multinacional constructora que su empresa había saneado. Al aceptar la propiedad irrevocable de la sociedad, Roberto y Elena no solo se habían convertido en los dueños de los activos, sino en los responsables solidarios únicos de una deuda con el fisco que ascendía a 12 millones de euros, además de una acusación formal por blanqueo de capitales que conllevaba penas de prisión de entre 6 y 10 años. El dinero en efectivo, el 1 millón de euros que debía pagarse en 30 días, fue retenido inmediatamente por orden judicial para cubrir las costas del proceso penal. Desesperado, Roberto intentó llamar a Alan, pero el número ya no existía. Acudieron a las oficinas de Ferran y Associates, pero el servicio de seguridad les impidió pasar del cordón de la entrada principal. Un abogado de la firma los atendió en la acera, bajo la mirada curiosa de los transeúntes. El señor Alan Ferran ya no forma parte de esta compañía, les informó el letrado con voz monótona. Como es de conocimiento público desde hace 2 semanas, el señor Ferran vendió sus participaciones restantes a un consorcio extranjero y dimitió de todos sus cargos directivos. Actualmente no tiene vinculación jurídica ni financiera con ninguna entidad en este territorio.
Cualquier comunicación posterior deberá realizarse a través de los canales judiciales ordinarios. «Nos ha engañado», gritó Elena, perdiendo los estribos en mitad de la calle. «Esa empresa era una bomba de tiempo. Es nuestro hijo, tiene que ayudarnos». El contrato que ustedes firmaron especificaba explícitamente que la parte receptora eximía al donante de cualquier responsabilidad por la gestión o el estado contingente de los activos, concluyó el abogado, dándose la vuelta y regresando al edificio de cristal. Capítulo 7. El horizonte libre. En una pequeña terminal de vuelos privados a 1000 kilómetros de distancia, el aire olía a queroseno y a mar de fondo. Alan contemplaba la pista de aterrizaje mientras sostenía una taza de café negro. A su lado, en el suelo, descansaba la misma mochila de lona negra con la que había salido de la casa familiar a los 21 años. No llevaba trajes de sastre ni relojes de colección. Vestía unos vaqueros gastados y una chaqueta oscura sin marcas. Había sacrificado su empresa, la reputación de su apellido y el imperio que había tardado casi una década en construir. Para el mundo empresarial, Alan Ferran era un meteoro que se había extinguido tras un error de cálculo con su familia. Pero para él, el precio había sido ridículamente bajo. Había comprado su libertad definitiva. Su fortuna real no estaba en las acciones que había cedido, sino en 3 cuentas en el extranjero que había estructurado de forma anónima años atrás. Recursos más que suficientes para empezar de nuevo en cualquier rincón del planeta bajo un nombre que no debiera nada a nadie. El altavoz de la terminal anunció la salida de su vuelo con destino a una isla del Pacífico. Alan dejó la taza vacía sobre la barra, se colgó la mochila al hombro y caminó hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, el peón había cruzado todo el tablero. La partida había terminado, y el rey enemigo se había ahogado en sus propias trampas. Él, finalmente, era el dueño absoluto de su propio camino. Si te gustan mis historias, ayúdame a crecer, solo tienes que suscribirte a mi canal. Gracias por estar y apoyar lo que para mí es un sueño.